palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Muy buenos días a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida para el día de hoy. Nos encontramos ya en un primer día de la semana. Queremos seguir compartiendo con ustedes y quisiéramos que ustedes ahí donde están puedan orar por nosotros, sabiendo que este ministerio es un ministerio joven que ha comenzado de alguna manera en una época muy difícil de la historia, donde se tiene que pasar diferentes dificultades, pero sabemos que con la ayuda de Dios seguiremos avanzando y el Señor tendrá en cuenta todo lo que se hace en este ministerio. Hermanos y amigos, una cordial bienvenida nuevamente para ustedes. Vamos a comenzar este estudio, pero sin antes invitarles ahí donde están, nos acompañen en la oración, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador y Él sea quien nos dirija en esta mañana. Querido Padre, en esta mañana le buscamos porque sabemos que la única dependencia del ser humano es en usted. No podemos tener otro camino que elegir si no es la seguridad en Cristo. Por eso le buscamos, por eso le pedimos su ayuda. Queremos orar por tus hijos que componen el Ministerio Soldados de Jesús. Queremos orar para que ellos puedan, Señor, también identificarse no con el nombre del ministerio, sino con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenos en esta mañana. Guíenos, Señor. Nosotros no somos expertos en lo que significa la teología. Nosotros no somos expertos en lo que significa, Señor, la materia bíblica. Solamente somos tus servidores y quisiéramos que usted nos utilice en esta mañana para darnos el mensaje de conocer, Señor, el día de hoy. Gracias porque permite que nos despertemos. Gracias porque permite, Señor, que otra vez nos comuniquemos con usted, porque no hay otra cosa más grande y agradable, es hablar con usted. Acompáñenos en esta mañana, Señor. Le pedimos su ayuda, que abra la mente y el corazón de sus hijos. En su santo nombre, Señor Jesús, y su justicia perfecta oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, el título para el día de hoy, Cristo, un ministro del santuario. Cristo, un ministro del santuario. Vamos a la primera pregunta. En tiempos del Antiguo Testamento, ¿cuál era el objetivo de la expiación? En tiempos del Antiguo Testamento, ¿cuál era el objetivo de la expiación diaria? Para eso vamos a abrir el libro de Levítico 4 y el verso 13. Levítico 4 y el verso 13. Dice la palabra en Levítico 4 y el verso 13: si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no han de hacer, y fuesen culpables. Menciona la culpabilidad del pecador, y si hubiesen errado, dice, en algo contra los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que sucedería? Vamos a leer también el verso 20 del mismo capítulo. Y hará, dice, de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Noten que si alguno peca o comete pecado, tiene que llevar un becerro para expiación. Entonces así el sacerdote hará expiación y obtendrá el perdón de sus pecados. Vamos a leer también el verso 26 y dice:
y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Entonces, quemará su grosura, dice, sobre el altar como la grosura del sacrificio. El sacerdote hará por él expiación de su pecado. Noten que en el sacrificio que podía darse continuo o diario, se tenía que llevar al sacrificio un becerro. Tenía que llevarse la representación de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de pecados de los que habían cometido un error. Entonces, el verso 31 dice, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Una ceremonia indiscutiblemente importante para poder detallar que Cristo era simbólicamente el sacrificio agradable o la ofrenda agradable ante el Padre para poder tener perdón de pecados. Solamente a través de Jesucristo uno puede encontrar la paz y el perdón, porque es el único que puede presentar sus méritos de una justicia perfecta ante el Padre Celestial. Nosotros no podemos presentar nada porque somos pecadores, pero tenemos un sustituto, un garante que se ha hecho cargo para que nosotros podamos presentarnos ante el Padre a través de Él. Entonces, dice el testimonio de la Biblia en el verso 35, y le quitará toda su grosura como le fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará, dice el sacerdote, expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Entonces, el sacerdote desempeñaba una función importante en lo que sería el sacrificio continuo de cada día. Y la expiación que él hacía tendría que corresponder al pueblo o al pecador para que no muriera. Tendría que llevar mérito alguno, pero no en el sacrificio del animal, sino en el sacrificio de Cristo Jesús, que vendría a tener que ver un 31 de octubre en la época de Cristo, hace 2000 años atrás, cuando nuestro Señor Jesucristo, un 14 de Aviv, a las 3 de la tarde, está muriendo por el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos y amigos, tenemos una gran responsabilidad nosotros de saber a quién acudimos cada mañana y cómo nos presentamos ante Él. Nuestros pecados han absorbido toda la fuerza de alguna manera y nosotros somos incapaces de poder lograr algo por nuestra propia cuenta. Es así como buscamos aquel Cordero que quita el pecado del mundo, y a través de los sacrificios que presentaba el sacerdote diariamente, el pueblo de Dios podía tener perdón. Dice la pregunta, ¿cuál era el objetivo de la expiación diaria? Vamos a responder, el objetivo de la expiación diaria era obtener perdón de los pecados, obtener perdón de los pecados. En cada sacrificio que se hacía, el hombre, la mujer, el niño, obtenía pecado, obtenía perdón, el perdón de sus pecados. Pero tenemos una pregunta más. Aunque los pecados de las personas fueran perdonados en la expiación diaria, ¿cuál era el objetivo de la expiación anual? Ustedes saben que el perdón de pecados que se daba diario, eso no especificaba o apuntaba a algo que era ya limpio para siempre. Solamente que los pecados se depositaban en el santuario hasta el día de la expiación. En el verso o en el capítulo 16 del libro de Levítico, el verso 16, la palabra del Señor nos da una explicación correcta a lo que nosotros deseamos saber. Dice el verso 16,
Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Un 10 de Abib o un 10 de Nisán, en otro término de lenguaje, o para nosotros un 10 de octubre, el sumo sacerdote entra para hacer limpieza del santuario porque han sido depositados diariamente los pecados del pueblo. El santuario debe ser limpio, debe ser purificado y lo hará en la persona del sumo sacerdote. Dice el verso 30 del mismo capítulo 16 del libro de Levítico: porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El sacrificio continuo no hacía una limpieza total, solo de alguna manera el pecador se limpiaba de sus impurezas, pero el pecado quedaba depositado en el santuario. Pero el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba a hacer limpieza, la limpieza quedaba totalmente sacada del santuario y también del pecador. Dice el verso 33 del mismo capítulo: y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Es una limpieza total, es una purificación completa. No queda nada de rasgo de lo que podría representar pecado, pues el sumo sacerdote, representando a nuestro Señor Jesucristo, está haciendo este trabajo y limpiando todos los pecados del pueblo. Queridos hermanos, dice el testimonio: bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del 7º mes judío, que sería el mes de abril. Entonces, dice el mes de octubre, queridos hermanos, que caía el mes de octubre. Entonces dice: cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Conflicto de los siglos, página 457. El sumo sacerdote tenía un gran trabajo que hacía el día de expiación: limpiar los pecados del pueblo, dejarles completamente purificados el santuario y todo lo que corresponde a ese templo. Y así el pecador ya no era más pecador, sino era un hijo de Dios. De la misma manera también el Señor está haciendo lo mismo ahora en el lugar santísimo, en un día de expiación. Muy bien, queridos hermanos, vamos a la pregunta y la respuesta. Dice: ¿cuál era el objetivo de la expiación anual? Purificar el santuario de los pecados del pueblo. Purificar el santuario de los pecados del pueblo. La respuesta, vamos a la siguiente pregunta. Cuando los pecados acumulados en el santuario eran removidos y colocados sobre la cabeza del macho cabrío vivo, que era enviado al desierto por mano de un hombre destinado. Levítico 16, 21 y 22. Dice la palabra: cuando hubiese acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndoles así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, cuando el sumo sacerdote limpiaba o acababa de limpiar el santuario, en su ser, simbólicamente, traía los pecados del pueblo. ¿Es que acaso nuestro Señor Jesucristo no llevó literalmente los pecados del pueblo? No llevó literalmente los pecados del pueblo. Cuando Él cargó
y murió en la cruz del Calvario. Entonces, hoy nos podemos preguntar si por su gracia y su justicia perfecta no somos librados, no somos perdonados. Entonces, Él también cargó nuestros pecados. Él también llevó todos los pecados del mundo. Y de esta misma manera, en esta época, Él está llevando, Él, que es nuestro único sustituto, carga nuestro pecado. Un pecado que nosotros no podemos cargar porque es imposible y que ante la ley de Dios nosotros no podemos ser perdonados, pero Él puede llevar nuestro pecado. Así el sumo sacerdote salía y lo transfería los pecados al macho cabrío vivo y era echado fuera al desierto y llevado por una persona encargada. Entonces la pregunta dice, ¿qué debía hacer este hombre antes de entrar en el campamento? O la primera pregunta vamos a poder responder nosotros. Cuando los pecados acumulados en el santuario eran removidos, colocados sobre la cabeza del macho cabrío vivo, que era enviado al desierto por mano de un hombre, dice, destinado, ¿qué había de hacer este hombre antes de entrar en el campamento? Era enviado, dice, el macho cabrío para comenzar. Era enviado el macho cabrío al desierto vivo. Y el hombre tenía que lavar sus vestidos antes de entrar al campamento. El hombre tenía que lavar sus vestidos antes de entrar al campamento. En el capítulo 16, 26 encontramos la respuesta. Dice, el que hubiere llevado al macho cabrío a Azazel, que representaría a Satanás, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después, dice, entrará en el campamento. Entonces, lavará sus vestidos y también su cuerpo y entrará al campamento. La respuesta que ustedes pueden poner ahí, lavará sus vestidos y también su cuerpo. Aquel encargado que llevaba el macho cabrío vivo y lo dejaba en el desierto para que fuese muerto por el frío o el calor, antes de entrar tenía que hacer purificación de su ser. Eso representa que hay un ser que hace este trabajo en la última hora de la historia, o el final de la historia ya, y es un ángel, y ese ángel debe estar purificado, limpio sin duda. Ese es el ángel que es comisionado para llevar a Satanás y botarle a su desierto, que será por 1000 años, hasta que el pueblo de Dios regrese a la tierra. Entonces, queridos hermanos, tenemos una última pregunta. ¿Cuándo el pueblo podía saber con certeza que habían sido purificados, exonerados de los pecados que habían confesado y que se les habían sido perdonados en la expiación diaria? Vamos a leer el libro de Levítico 16:29. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas, sin ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora en nosotros. Ese día era día de expiación. ¿Cuándo? El 10 de octubre. ¿Quién no tenía que hacer ningún trabajo? Ni el extranjero, ni el israelita. Porque ese día representaba un día de juicio, un día de perdón para todo el pueblo. Entonces dice también el verso 30, 33 y 34, porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Dice el 33, y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y el verso 34 dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Y acá surge una pregunta, de alguna manera, referente al verso 34. Menciona
el verso 34, que se debe hacer por estatuto perpetuo. La gente que puede ver este verso te puede preguntar, ¿por qué no continúa esto si es un estatuto perpetuo? Y yo les digo que sí continúa. Simbólicamente, esto se está dando en este mismo instante. Sigue de pie este estatuto que Dios había dejado a su pueblo. ¿Dónde se está dando esto? En el cielo, con el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre se ha escrito la palabra perpetuo, que eso todavía no tiene fin, que simbólicamente se está realizando este trabajo. Literalmente, literalmente se está realizando ese trabajo. Antes se realizaba simbólicamente, en esta ocasión se está realizando literalmente. Entonces, tiene su cumplimiento a lo que estamos leyendo en esta mañana. Dice Cristo en su santuario, página 34, cada mañana y cada tarde se ofrecían sobre el altar un cordero de un año, con las oblaciones apropiadas de presentes, para simbolizar la diaria consagración de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Ahí está la parte simbólica que está dándose en esa época y la parte literal que se está cumpliendo en este tiempo. Dios indicó expresamente, dice que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto, de acuerdo a Éxodo 12:5. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que habría de ofrecerse como cordero, sin mancha y sin contaminación. Cristo en su santuario, página 34. Ustedes saben que nadie de nosotros puede salvarse a sí mismo porque tenemos mancha de pecado. Ni aún de repente un ángel podría dar su vida porque no alcanzaría la grandeza que tiene la ley. Y solamente uno que es como la ley podría pagar este error del hombre, y es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que pudo pagar la deuda del pecado. Cuando el pueblo podía saber con certeza que habían sido purificados. La respuesta: cuando llegaba el día de la expiación, el 10 de octubre. Cuando llegaba el día de la expiación, el 10 de octubre. En esta mañana estamos hablando, Cristo, un ministro del santuario. Quisiéramos que queden claro, antes se realizaba simbólicamente lo que estaba o lo que iba a suceder para esta época. Hay una parte literal que se está cumpliendo en este tiempo, es la expiación que se está haciendo allá en el santuario celestial, en el lugar santísimo, donde nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, está llevando y está haciendo una obra importante como sumo sacerdote, haciendo limpieza. El juicio que había comenzado por los muertos se está llevando a cabo. No sabemos hasta cuándo se dé el juicio para ellos y comience para los vivos. Cuando comience para los vivos, entonces allí comenzará ya a darse por hecho que el Señor está a punto de salir del lugar santísimo. Y el tiempo de tanta espera se está a punto de culminar, y todos los que están en los registros celestiales con buenas obras y que están justificados a través de la fe en Cristo Jesús serán salvos. Mis queridos hermanos y amigos, en esta mañana te invito a compartir este mensaje, y si hemos llevado este mensaje para sus hogares, para ustedes personalmente, que sea para beneficio. Un abrazo a la distancia, que el Señor los bendiga en este día. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones a cada uno de ustedes.